Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Torres y hoy vamos a hablar de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Así que bienvenidos a este Tax Time. Bueno, ¿qué es el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación? Sencillamente es un modelo de tributación opcional que reduce, simplifica y facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Lo implementó o lo estipuló el gobierno para impulsar la formalidad. Este impuesto nació en el 2018 en la Ley de Financiamiento, Ley 1943, ley que fue declarada inexequible. Por tal motivo, en la Ley 2010 del 2019 vuelven y lo establecen. ¿Ok? Este modelo es opcional, vuelvo y repito, ¿sí? Se declara su periodicidad es anual, sin embargo, tiene anticipos bimestrales. Este impuesto sustituye al impuesto de renta y adicional a ello integra o incorpora el impuesto al consumo y el impuesto de industria y comercio de las entidades territoriales, de los municipios y de los distritos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa integra este impuesto? Los aportes que realiza el empleador a los fondos de pensión. ¿Cómo lo incorpora? Como descuento tributario. Eso es un beneficio enorme, puesto que posiblemente van a terminar pagando cero en este impuesto de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga. Como todo tributo, este impuesto tiene sus elementos. Dentro de sus elementos tenemos el hecho generador, que es la obtención de ingresos susceptibles a producir un incremento en el patrimonio. ¿Y cómo se reconocen esos ingresos? Pues tenemos que remitirnos al artículo 27, ¿sí? Reconocimiento de ingresos para los no obligados a llevar contabilidad, y el artículo 28, el reconocimiento de ingresos para los que sí están obligados a llevar contabilidad. Entonces recordemos un poquito de qué se tratan estos dos artículos. El primer artículo, el artículo 27, nos dice que se realizarán los ingresos cuando se extinga el derecho a exigir un pago, es decir, cuando los ingresos se reciban efectivamente en dinero o en especie. En otras palabras, contabilidad de caja, lo que conocemos como contabilidad de caja. Mientras que el artículo 28, la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad, nos dice que los ingresos fiscales son los mismos devengados o causados contablemente. En otras palabras, contabilidad de causación o devengo, que depende de qué, de las NIF, de las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Este impuesto pues también tiene su base gravable, que es otro de los elementos primordiales entre los tributos, ¿no? ¿Cuál es la base gravable? La suma de todos los ingresos brutos, ingresos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? Pero a esto le tenemos que restar el ingreso por ganancia ocasional. La ganancia ocasional se tiene que liquidar de manera independiente. También tenemos que restar a eso los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Quiénes pueden ser sujetos pasivos de este impuesto? Las personas naturales que desarrollen una empresa, una actividad económica. Las personas jurídicas en las que los socios, partícipes o accionistas sean personas naturales residentes en Colombia. Ojo a esto. Si una persona jurídica quisiera optar por el impuesto unificado, por el impuesto de régimen simple, pero alguno de sus socios es persona jurídica también, no lo podría hacer. Tienen que ser sus socios personas naturales residentes. Para entrar a este régimen también hay un tope con respecto a los ingresos. Si los ingresos del año anterior fueron inferiores a 80.000 UETs, podría ingresar. De lo contrario, no. Para determinar esos límites hay que tener en cuenta que los ingresos por ganancia ocasional no los contabilizamos, no los tenemos en cuenta, no los computamos, ni los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Esos 80.000 UETs aproximadamente son 2.741.600.000 pesos. ¿Listo? Si una persona natural participa en una o varias sociedades inscritas en el régimen simple, los ingresos brutos se tienen que computar. Ejemplo, si yo como persona natural tengo dos empresas y ambas empresas están en el régimen simple, la suma de los ingresos de esas dos empresas los tengo que tener en cuenta para determinar si puedo o no puedo estar en el régimen simple. Es decir, si una empresa se me pasa los 80.000, si la suma de las dos se me pasa los 80.000, no podría ninguna de las dos estar en el régimen simple. Si una persona natural tiene una participación mayor del 10% en una empresa que no está inscrita en el régimen simple, pero sí tiene otra que sí lo está, ese 10%, la proporción
del ingreso de esa empresa donde se tiene ese 10% también entraría a computarse para determinar si puede o no la otra compañía estar en el régimen simple. Si una persona natural administra una empresa, pero no tiene nada que ver en la participación accionaria, ¿sí?, y adicional a ello está en el régimen simple o tiene una de sus empresas en el régimen simple, los ingresos de esa empresa la cual administra se tienen que computar para determinar el límite de los ingresos para saber si las otras empresas pueden o no estar en el régimen simple. ¿Quiénes no pueden pertenecer a este régimen? Las personas naturales sin residencia en el país y las personas jurídicas extranjeras y sus establecimientos. Por otro lado, las personas naturales cuya actividad configuren los elementos propios de un contrato laboral o relación legal y reglamentaria, es decir, un empleado que a su vez ejerza una actividad económica aparte de una actividad laboral, no podría estar en el régimen simple. Si es empleado, no puede pasarse al régimen simple automáticamente. Otros que no pueden estar aquí son las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, por tratarse obviamente de servicios personales prestados con subordinación, ¿sí? Aquí había una confusión porque se pensaba que esa palabra, el contratante, se refería a la misma sociedad, y pues no era lógico de que el administrador no tuviese una relación laboral con la sociedad, ¿no? Entonces la DIAN ya lo aclaró en el concepto 5530 del 2019, refiriéndose a que esa palabra el contratante se dirige a un tercero, es decir, a un cliente. Otras entidades que no pueden estar aquí en este régimen son las sociedades que sean entidades financieras, las personas naturales o sociedades dedicadas a intermediación y gestión de activos, rentas pasivas, energía eléctrica, automóviles, importación de combustibles, armas de fuego, entre otras. Para más detalle, en el artículo 906 hay un listado donde estipulan cuáles son esas empresas o esas actividades que no pueden pertenecer a este régimen. Con respecto a las tarifas, dependen de los ingresos brutos anuales y está dividido en 4 grupos. Bueno, aquí hay que aclarar que para la declaración anual, pues sí son los ingresos brutos anuales, pero para el anticipo, pues serán los ingresos brutos bimestrales. Tenemos entonces cuatro grupos. Primer grupo están las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. En el segundo grupo, que es el grupo más grande, donde van a haber más contribuyentes, tenemos las actividades comerciales al por mayor y de tal, servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, ojo a eso, los electricistas, los albañiles, los servicios de construcción, los de talleres mecánicos de vehículos, electrodomésticos, talleres de electrodomésticos, actividades industriales, incluidas las de la agroindustria, miniindustria, microindustria, actividades de telecomunicaciones y las demás actividades no incluidas en los demás grupos. Es decir, si su actividad no está en ninguno de los, ni en el grupo 1, ni en el grupo 3, ni en el grupo 4, entonces está en el grupo 2. Por el lado del grupo 3, pues tenemos los servicios profesionales. Aquí entramos nosotros como contadores. Entonces, tenemos los servicios profesionales de consultoría, científicos, donde predomina el factor intelectual. Y aquí vuelvo y repito, entramos nosotros los que ejercemos profesiones liberales. Y por último tenemos las actividades de expendio de bebidas y comidas y actividades de transporte. Las tarifas las vamos a encontrar en el artículo 908. Lo que yo les recomiendo es que hagan una comparación en cómo sería el pago del impuesto, cuánto sería el impuesto por el régimen ordinario y cuánto sería el impuesto bajo este régimen simplificado, ¿sí? Porque muchas veces es probable que a una persona natural le convenga más estar en el régimen ordinario que no en el régimen simple, puesto que aquí no hay tarifa cero. Desde la primera VT que tenga ingresos ya empieza pagando. Entonces sí es favorable hacer primero una proyección antes de determinar si me es o no conveniente estar en el régimen. A estas tarifas, por lo menos cuando se presten servicios de expendio de comidas y bebidas, se le tiene que adicionar el 8%. ¿Por qué? Pues por el impuesto al consumo, que si no cambia, la misma tarifa continúa. Esto aplica tanto para la declaración anual
como para el anticipo bimestral. Puede llegar a pasar de que un contribuyente realice dos actividades y cada una de esas actividades está ubicada en dos grupos distintos. La norma nos dice que si pasa esa situación, la tarifa que se tiene que aplicar es la tarifa más alta de esas dos actividades. Solamente realizando la comparación en cómo sería una renta bajo el régimen ordinario y cómo sería el impuesto bajo el régimen simple, haciendo una comparación para un determinado cliente, una persona natural o jurídica, sabremos si es o no es beneficioso. Pero la norma nos trae más beneficios. Entre esos, la exoneración de los aportes para fiscales en los términos del artículo 114-1 continúan, exonerado del SENA, ICBF y el aporte patronal de salud. Otro beneficio bastante interesante es que no serán sujetos de retención. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me contrata una persona jurídica, régimen común, pues no me van a retener, no van a hacer ningún tipo de retención. Entonces eso es favorable para las pequeñas empresas. Adicional a ello, no van a ser agentes de retención. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo contrato a una persona régimen común o régimen simplificado o no responsable del IVA, pues no les tengo que hacer retención en la fuente. Pero ¿qué pasa si yo le compro un régimen común y no le hago la retención en la fuente? Pues la norma me dice, oiga, ese proveedor pues tendrá que hacerse autorretención. Hay una excepción y es de que si yo tengo empleados, a ellos sí les tengo que practicar la retención en la fuente normal. Otro beneficio es que puedo tratar como descuento tributario el 0.5% de las ventas que realice a través de sistemas de tarjeta de crédito, débito u otros mecanismos de pago electrónico. ¿Qué quieren hacer con esto? Impulsar la bancarización, hacer de que las pequeñas empresas empiecen a recibir pagos electrónicos en tarjeta de crédito, débito u otros mecanismos de pagos electrónicos. Estar en el régimen simple de tributación conlleva unas obligaciones. Dentro de esas están estar al día con las obligaciones tributarias nacionales, territoriales y con sus obligaciones con el pago de la seguridad social. También tienen que estar inscritos con la respectiva responsabilidad en el RUT, tener obviamente su firma electrónica y facturar electrónicamente, tener el sistema de facturación electrónica. A mi manera de ver, el sistema de facturación electrónica va a ser la traba más grande o el muro más grande para que las personas puedan incorporarse a este régimen. Llevamos ya bastante tiempo donde empresas ya constituidas, formalizadas hace muchísimo tiempo y todavía no lo han logrado. Entonces no sé cómo se pretende de que alguien que viene de la informalidad automáticamente salte a facturación electrónica. Algo tendrá que pasar. ¿Qué otra obligación tiene que tener? Si en dado caso, luego de estar en el régimen simple, tiene una mora en un impuesto, esa mora no puede pasar un mes. Si pasa el mes, automáticamente lo sacan del régimen. Entonces, máximo podríamos estar en mora en una obligación tributaria hasta un mes menos un día. Acabamos de hablar que una de las obligaciones es estar inscrito como contribuyente del régimen tributario simple en el RUT. Para hacer esto, pues hay unos pasos en el portal de la DIAN. Más adelante haré 3 videos porque hay 3 maneras donde explico el paso a paso cómo es la inscripción en el RUT. Básicamente lo que se tiene que hacer es cambiar la responsabilidad número 5, que es la de renta, por la responsabilidad 47 en el RUT. Para eso tenemos un plazo y es el 31 de julio del 2020. Los decretos que han salido últimamente ampliando los plazos de las responsabilidades tributarias a raíz de la cuarentena aún no ha estipulado de que también amplíen el plazo para tener la oportunidad de inscribirse en este régimen. Así que continuamos como fecha límite el 31 de julio del 2020. En adelante, esta actualización tendrá que ser anual. Todos los años tendremos que revisar si aún cumplimos con los requisitos para pertenecer a este régimen. Y esa actualización la tenemos que hacer antes del 31 de enero de cada año.
¿Qué va a pasar con el impuesto al valor agregado? Los contribuyentes del régimen simple de tributación automáticamente van a ser responsables del IVA, excepto los que desarrollan actividades de expendio y comidas y bebidas, pues que ellos tendrán la responsabilidad del impuesto al consumo, y excepto a las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías, que ellos sí no van a tener ni impuesto al consumo ni impuesto al valor agregado. Estos nuevos responsables, o los responsables del impuesto al valor agregado y responsables del régimen simple, pues tendrán que presentar anualmente una declaración consolidada del IVA. Sin embargo, tendrán que hacer o transferir el IVA de manera mensual, así dice la norma. Pero adicional a eso dice, tienen que hacer la transferencia mensual y hacerlo mediante el recibo electrónico simple. Pero resulta que el recibo electrónico simple es cada 2 meses. Queriendo decir esto, que entonces el abono del IVA recolectado va a ser bimestral. ¿Listo? Mientras que los responsables del impuesto al consumo, pues ya sabemos de que el mismo impuesto al consumo se incorpora, se integra al impuesto unificado del régimen simple. Bueno, no siendo más, espero que este video les haya ayudado a aclarar alguna duda. Si de pronto surge alguna inquietud, déjenlo en los comentarios. Esperen los videos donde explico cómo se hace la inscripción. Y no siendo más, espero que les haya gustado, compártelo si fue así, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.